las interpelaciones a ministros del gobierno, a los ministros de este gobierno que tienen ya 12 años en ejercicio, a los ministros que tienen que darle cuenta a los venezolanos sobre su gestión. Y hemos estado pensando qué podemos preguntarle a esos ministros, qué cosas novedosas podemos preguntar para que los venezolanos sepan lo que ocurre en el país. Y resulta que a través de las jornadas de parlamentarismo de calle y las conversaciones con la gente a través de las redes sociales y en todos los sitios que hemos visitado, nos damos cuenta que no hay otra pregunta que hacerle a los ministros que las mismas preguntas que nos hacemos todos los venezolanos todos los días. ¿Cómo es posible que en Venezuela no se haga absolutamente nada para disminuir los índices de violencia? ¿Por qué durante 12 años han muerto 150.000 venezolanos de forma violenta? ¿Por qué razón el gobierno no une esfuerzo con municipios y con gobernaciones para que esto no siga ocurriendo? ¿Qué ha pasado en Venezuela con el tema de la seguridad social? ¿Por qué los venezolanos no terminan de contar con un sistema de seguridad social que permita que todos, amas de casa, trabajadores, absolutamente todos los venezolanos puedan tener una pensión digna durante su vejez? ¿Qué ha pasado en Venezuela con la infraestructura? ¿Por qué razón la red hospitalaria y la red barrio adentro está totalmente destruida? ¿Por qué los venezolanos tenemos que transitar en calles que parecieran calles de guerra, llenas de huecos, totalmente destruidas, carreteras que fueron centralizadas y que fueron abandonadas? ¿Por qué los venezolanos tenemos que acostumbrarnos a que los más pobres del país tengan que escuchar clases debajo de matas de mango porque la infraestructura educacional está totalmente deteriorada? ¿Por qué no se han construido las 5.000 escuelas que hacen falta en el país? ¿Por qué razón tenemos que seguir viendo cómo se desgasta todo lo que significa el servicio eléctrico, por ejemplo, en Venezuela? ¿Cuándo tendremos un metro como el que tuvimos antes de que este gobierno entrara? Preguntaríamos a los ministros lo que todos los venezolanos se preguntan. ¿De qué ha servido tantas expropiaciones? ¿De qué ha servido gastar 25.000 millones de dólares en expropiar absolutamente todo? Y como respuesta a esas expropiaciones lo que tenemos los venezolanos hoy es menos producción de alimentos, menos producción de petróleo, menos producción de cabillas, menos producción de cemento, pero eso sí, mucha más escasez y más inflación. Que nos explique el gobierno qué ha pasado con los hechos de corrupción, por qué todavía no sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió con Pudreval o aquellos millones de bolívares que vimos en dólares repartidos en Argentina y que todavía no sabemos por qué ocurrió eso. Todas estas preguntas nos las hacemos al gobierno, pero la última que le haríamos es que nos expliquen dónde están los reales, dónde está el millón de dólares que se ha gastado este gobierno durante 12 años. Esa boloña de plata que significa 180.000 dólares por cada familia venezolana. 180.000 dólares al cambio oficial son más o menos 800 millones de bolívares, pero más del doble al dólar innombrable. Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos que exigirle a los ministros que nos cuenten a los venezolanos. Tienen que decirnos por qué razón los venezolanos, después de tantos millones, vivimos peor que como cuando entró Hugo Chávez a la presidencia. Y queremos discutir con ellos los planes y proyectos que tenemos para enseñarles lo que todavía se puede hacer en 2 años, para mostrarles ese camino mejor que todos estamos construyendo en Venezuela, para decirles que el tiempo se les está agotando y que todavía tienen oportunidad de resarcir un poco el daño que le han hecho a los venezolanos. Que sepan que todos estamos vigilantes frente a lo que están haciendo y que todos tenemos la necesidad de recobrar un gobierno que mire hacia el pueblo, que mire hacia los pobres. Y que sepan los ministros que los diputados de la unidad que allí estamos, estaremos vigilantes, no solamente a esta gestión, sino también a demostrarle a los venezolanos que nunca más podemos vivir lo que hasta ahora estamos viviendo. Que estas interpelaciones sirvan para que los venezolanos puedan contrastar claramente lo que significa un gobierno que vive de espalda al pueblo y la oportunidad que tenemos todos los venezolanos de recobrar el camino de un futuro mejor. Mañana inician esas interpelaciones y nosotros lo que le pedimos a los ministros es que no sigan escurriendo el bulto, que no nos vayan a hablar de política, que no nos hablen de Marx, de Cuba, de Marulanda, de los pitiyanquis,
de las agresiones de otros países a Venezuela, del patriotismo. Patriotismo es atender a la gente necesitada de este país, que nos rindan cuenta, que hablen con sinceridad, que asuman la responsabilidad de este fracaso y que juntos podamos sentarnos en una mesa para discutir tantos planes y proyectos que este gobierno ha desechado, sencillamente porque solo le interesa controlar más el poder y alejarse mucho más del pueblo. Van a tener la oportunidad, diputado, de poder preguntarle abiertamente a los ministros y al vicepresidente sobre todos los temas que ustedes tengan previsto. Por supuesto, nosotros tenemos el derecho legítimo de preguntar sobre cualquier tema. Se nos decía, y llegó a decir el presidente de la Asamblea Nacional, que estábamos en mora porque no habíamos entregado las preguntas. Y resulta que no existe en ninguna parte la obligación por parte de la oposición de presentar preguntas a los ministros. Así que nosotros vamos, con la legitimidad de representar al 52% de la población, a hacer las preguntas que creemos que sean convenientes, pero que al final no les hace falta investigar mucho ni averiguar qué pensamos preguntar, porque serán las mismas preguntas que se hacen todos los venezolanos, que lamentablemente tienen que vivir día a día el deterioro de este país, frente a la mirada absolutamente apática de un gobierno que solo piensa en política y en poder.